de la amplitud, de la calidad y de cómo todo el espectro de la fotografía está contemplado. Este extenso volumen recoge la obra de más de 500 autores con más de 1000 imágenes. Es un recorrido por la historia de la fotografía española del siglo XIX al XXI. ¿Cómo se estructura? Efectivamente, pues la idea era eso, era recoger un poco toda la historia de la fotografía española, desde el comienzo hasta la actualidad. Se estructura de forma por orden alfabético, solamente que hay unos 75 autores que tienen 2 páginas y el resto tienen una página cada uno. Aparte del nombre del autor, del lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, lo que aparece es una biografía de cada uno de ellos y 1, 2, 3, 4 imágenes dependiendo del autor y de las páginas. También un poco la idea era darle un aspecto muy visual, pero a la vez que no sea aburrido, y en ese sentido hemos jugado mucho con la maqueta que pasaron por nuestro país, que lo dieron a conocer, que lo promocionaron en el exterior. Algunas además de cuyas obras son las primeras que se conocen y algunas son las mejores piezas del siglo XIX, y algunos incluso abrieron estudios en nuestro país. O sea, nos parecía que era importantísimo que aunque no sean españoles estuvieran contemplados. De ahí que hayamos incluido pues una serie de fotógrafos extranjeros dentro del diccionario. El diccionario recorre, como decimos, la historia de la fotografía con todos sus periodos, y al final también es un poco la historia de España, ¿no? La historia refleja nuestra historia. En efecto, pues por ejemplo, en la fotografía del siglo XIX pues hay mucho más edificios, o sea, bueno, pues todo lo que es el patrimonio, ¿no? O Andalucía, que les fascinaba porque les parecía muy exótica, ¿no? Sobre todo a los autores que venían de fuera, en mucho retrato también, y en el siglo XX, sin embargo, ya hay mucho fotografía de calle, mucho reportaje, hay fotografía. Evidentemente cuando antes decía que queríamos que estuviera contemplada todo el espectro de la fotografía española, quería decir que hay desde reportaje a fotografía de calle, a moda, publicidad, fotografía de archivo, de prensa, retrato, arquitectura, paisaje. Es decir, que está contemplado todo el espectro de la fotografía. Y en ese sentido, claro, es una historia también de nuestro país. O sea, evidentemente, los años de la guerra, pues están las fotografías de guerra, pues por ejemplo de Centelles, o en los años 50 se empezó la fotografía, reportaje más social.